con el que podemos alabar al Señor y recordar su obra por nosotros. Bien, los invito allí a Primera de Timoteo, capítulo 2. Hoy día, si el Señor lo permite, vamos a estar terminando este capítulo. Hay una parte del capítulo aún que está pendiente. Los últimos 3 versículos, 13, 14 y 15. Hemos estado hablando del lugar de la mujer en la iglesia y específicamente en relación a lo que dice Pablo, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? Allí en el capítulo 3, versículo 15, está el versículo clave de la carta. ¿Y por qué siempre citamos ese versículo? Porque eso mantiene, ¿cierto?, en el foco, mantiene en nuestra atención lo que es el tema de la carta. ¿Por qué está todas las cosas que está diciendo apuntan hacia eso, ¿verdad? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces todas las cosas que está enseñando en esta carta tienen que ver con eso, con ese tema, ¿ya? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿ya? Entonces, hay un orden, ¿no? Un orden establecido por Dios. Y ese orden establecido por Dios, uno lo ve no solamente como algo necesario en la iglesia. Imagínense si no hubiera roles, por ejemplo, funciones que las personas tengan que cumplir. Todo sería un desorden, todo sería un caos. Usted, por ejemplo, trabaja, ¿cierto? Y en su trabajo hay un orden, ¿no? Hay un jefe, hay personas, subjefes o submandos, ¿verdad? Hay personas que están a cargo de un área, de una sección. ¿Y eso por qué? Porque tiene que funcionar, ¿cierto? Las cosas tienen que funcionar. Y para que funcionen, tiene que haber un orden. Si no hay un orden, entonces cualquiera haría lo que le pareciera y eso implicaría un caos, ¿cierto? Un desorden, ¿no? Bueno, ¿por qué está eso intrínsecamente en la naturaleza del ser humano? Porque uno no tiene que ir tan lejos, ¿cierto? Y ver, o en la historia, en todas las culturas, en todas las sociedades, en todas partes, uno puede encontrar que está establecido este principio, ¿no? Este principio de roles, de jerarquías, ¿cierto? Y en algunos obviamente es mucho más rígido, mucho más estricto, ¿cierto? De ahí que uno habla, por ejemplo, de lugares en donde hay autoritarismo, ¿cierto? En donde las personas, el común de la gente prácticamente no tiene cómo decidir o cómo expresar su voluntad, ¿cierto? Pero ahí hablamos de un régimen, ¿cierto? De un régimen totalitario. En el orden establecido por Dios no es así, ¿ya? Siempre en el orden establecido por Dios hay principios, y esos principios cuando se obedecen, cuando se siguen, por supuesto que traen bendición. Y entonces ya vimos que
Dios le habla a los hombres, ¿cierto? A los varones primero, en su rol, en su responsabilidad que tienen para dirigir la congregación, dirigir la adoración en la congregación, y por eso que hace alusión cuando le habla primeramente a los hombres en el versículo 8, utiliza el concepto de la oración, ¿ya? Porque la oración era uno de esos aspectos de la reunión o de la congregación que eran muy importantes, ¿cierto? Dentro de la reunión. La oración y la predicación, ¿cierto? Eran como los dos elementos más importantes dentro de la reunión de la iglesia. Por supuesto que habían también otras cosas que se hacían, que son las cosas que también nosotros normalmente hacemos, como que cantamos, ¿cierto? Ofrendamos, hacemos otras cosas dentro de la reunión, pero siempre los dos aspectos más importantes de la reunión son estos, ¿ya? Y siempre lo han sido. No es que a nosotros se nos ocurrió que esto tenía que ser lo más importante, lo dice la Biblia, ¿cierto? Cuando en Hechos capítulo 6 se estaba produciendo este desequilibrio en la repartición, ¿cierto? Los hermanos de la congregación le reclamaron a los apóstoles y ellos dijeron, bueno, elijan de entre ustedes varones de buen testimonio, ¿cierto? Para que nosotros no descuidemos la oración y la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces ahí están los dos elementos. Y eso siempre ha sido así. No es que a nosotros se nos ocurrió que tenía que ser así. O sea, ¿dónde está? No sé dónde está mi celular. En el... Ah, no, no, el mío. Ya. El mío suena así, porque pensé que era mi celular. Ya. Entonces, son los elementos claves de la reunión. Y por eso que comienza ya hablándole a los varones, a los hombres, acerca de esta responsabilidad, ¿cierto? Que tenemos al dirigir la adoración pública en la iglesia, ¿ya? Entonces ahora ya hemos estado por un par de semanas hablando acerca del lugar de la mujer. Y primero hablaba acerca de cómo debía ser su atavío externo, ¿ya? Cómo debía preocuparse la mujer no tanto, ¿verdad?, de lo externo, sino de lo interno. Obviamente esto no es solamente en un sentido para la mujer. Todos tenemos que tener este mismo sentir, ¿verdad?, de que lo que más importa en nuestra adoración cuando nos acercamos a Dios es lo que hay adentro, es lo que hay en nuestro corazón. Por eso que a los hombres también le dice, quiero que los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, oren, pero oren de la manera más apropiada, de la manera más adecuada, ¿cierto? Con una actitud interna del corazón que agrade a Dios. Y en el caso de la mujer, le habla acerca de esto porque seguramente cuando Pablo fue a la iglesia de Éfeso, por lo cual le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para que corrija varias de estas cosas que no andaban bien, él observó eso, ¿verdad? Él observó esta situación que se estaba dando en la iglesia y a la cual tenía que Timoteo llamar la atención a las personas, a los hermanos, en este caso a las mujeres de la congregación. Entonces, otra cosa es acerca de cómo la mujer debe aprender en la iglesia. Versículo 11, la mujer aprenda en silencio, ¿ya? Con toda sujeción, dice. Este silencio, dijimos que no significaba que la mujer no podía hablar, así como costurarse la boca y no decir nada, absolutamente nada. No significa eso, sino que significa la actitud con la que debe aprender, ¿ya? Una actitud de querer ser enseñada, de querer aprender, de querer escuchar. Obviamente para escuchar hay que estar, la persona que escucha
no puede estar hablando, ¿cierto? Entonces de eso se trata, ¿no? Escuchar con atención, tener una actitud calmada, tener una actitud de tranquilidad, ¿no? Al parecer se estaba dando esta situación en las iglesias, ¿cierto? No solamente en este caso en la iglesia de Éfeso, probablemente en la iglesia de Corinto estaba pasando lo mismo. Entonces, había una actitud en las mujeres más de orden griego, por así decir, que al parecer tenían una actitud de querer imponer algunas prácticas o pensamientos o cosas, ¿cierto?, que estaban causando problemas en la iglesia. De hecho, por ejemplo, si ustedes me acompañan rápidamente ahí a Apocalipsis, ¿cierto? Ahí en el capítulo 2, perdón, en el versículo 18, cuando le habla a la iglesia de Tiatira, fíjense, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, bueno, siempre el mensaje está dirigido como a la persona que está al frente de la iglesia, pero el mensaje en realidad es para toda la iglesia, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, en el versículo 20, Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, fíjese, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. O sea, tremendo, ¿se da cuenta? Entonces esto no era solamente un problema, ahí ya estamos en una situación ya, podríamos decir, ya estábamos en una situación extrema. O sea, la iglesia de Tiatira, lamentablemente, había caído en el extremo, ¿verdad?, de permitir justamente lo que Pablo aquí en Éfeso está haciendo un llamado a la iglesia a no permitir. ¿Se da cuenta? Entonces cuando dejamos pasar cositas, ¿verdad?, empezamos a hacer concesiones, a decir, no, pero mira, no seamos tan extremos, hoy día hay que ser más tolerantes, ¿verdad? Nos pueden acusar de que somos misóginos, de que somos intolerantes, de que somos machistas y un montón de cosas, ¿cierto?, de las cuales podemos ser acusados, objetados, ¿verdad? Pero eso es ir en contra justamente de lo que la Biblia dice, de lo que se nos está enseñando acá. Y no digo que vamos a llegar a ese extremo, pero si uno empieza a ser permisivo con ciertas cosas, puede llegar a ese extremo. ¿Se da cuenta? El mensaje a la iglesia es que permites, le dice. No sé si se fijó la palabra que le dice el Señor a la iglesia, que toleras, perdón, ¿cierto? Que toleras que esa mujer, es decir, ellos dejaron pasar esto, no fue algo que no sabían que tenían que hacer, esa es la idea. O sea, era como que sabían la enseñanza, ¿cierto? Sabían lo que tenían que hacer, pero lo dejaron pasar, ¿me entiendes? Entonces Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Le dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque ese es el punto, ¿ya? El punto es la sujeción, ¿ya? Y dice, porque no permito a la mujer enseñar
ni ejercer dominio. Ahí está otra vez el punto. ¿Por qué no permite a la mujer enseñar? Enseñar en el culto, en la reunión, en la predicación. Esto no significa que las mujeres no enseñen, que no hay lugar para que la mujer enseñe. No, eso no es así, ¿ya? Otra vez, volviendo al punto de cuál es el eje de lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Y está hablando de las reuniones, cuando la iglesia se reunía para adorar. Cuando la iglesia se reunía para celebrar la cena del Señor, hacer la reunión en donde se exponía, se enseñaba la palabra, ¿cierto? Porque no hay un factor o un rasgo más relevante de la autoridad establecida por Dios que el que se hace a través de la enseñanza de la Escritura. Cuando se enseña la Biblia, cuando se predica, cuando se enseña, lo que se está haciendo es poniendo la autoridad de Dios sobre las personas que oyen. Yo en este momento tengo que estar parado aquí con mucho temor y reverencia, porque yo estoy en este momento aquí, yo estoy hablando en nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces usted perfectamente podría tratarme a mí de hereje o de blasfemia, ¿cierto? Si yo aquí dijera algo que va en contra de la Escritura, en contra de la Biblia. Entonces, es muy importante la enseñanza, otra vez, la oración y la enseñanza. ¿Por qué? Porque son los dos elementos más significativos de la adoración en la reunión pública. Cuando la iglesia se reúne para adorar, para estar delante del Señor como iglesia. Entonces esta exhortación, este mandato, porque es un mandato, Pablo aquí está hablando con su autoridad apostólica. ¿Se da cuenta que es categórico? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. O sea, van de la mano, porque las dos cosas están unidas. Es lo mismo, una cosa con la otra. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en esa actitud de quietud, de tranquilidad, de querer oír, de querer escuchar, de querer recibir la enseñanza de la palabra de Dios de la manera que Dios lo ha establecido para su iglesia. Y ahora vienen las razones. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Uno podría empezar a patar y decir, pero bueno, a ver, ¿de dónde sacó Pablo esta idea? ¿Se le ocurrió a él? ¿Es un tipo que estaba enojado contra las mujeres? ¿Les tenía mala? ¿Les tenía odio, rencor? De ninguna manera, ¿ya? Por supuesto que no. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Cuál es la razón de la enseñanza de Pablo, de esta enseñanza tan categórica acerca de el rol y la responsabilidad que tiene cada uno dentro de la reunión de la iglesia? ¿Ya? Dice, en primer lugar, dice, ahí en el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, en primer lugar, la primera razón que da él es acerca del orden de la creación. Vamos al principio, dice Pablo. Mire, cuando Dios hizo todo, cada cosa la puso en su lugar. La creación tuvo un orden. Si usted se fija, si usted lee Génesis capítulo 1, cada cosa fue siendo creada en su momento. Y ese orden en el cual Dios estableció la creación obedece a ese principio.
No es algo aleatorio, no es que a Dios se le ocurrió hoy día, a ver, ¿qué hago hoy día? Hoy día voy a hacer, la estrella. Mañana no sé, voy a hacer los animales. No, ¿me entiendes? No hay un capricho. No es que Dios sea un caprichoso que se le ocurre hacer la... No. Y incluso, mire lo que voy a decir, incluso si lo fuera, Él es Dios. O sea, lo que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 establecen es que Dios es soberano. Pero además, en su soberanía, Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios hace todas las cosas con un orden. Y ese orden establece principios. Y el principio que establece aquí, Pablo por eso dice, Adán fue formado primero. Y ese principio de ordenamiento es un rol que Dios le asigna al hombre. ¿Me entiende? Es un rol, es una responsabilidad que Dios le asigna al hombre. No es que solamente sea primero en sí mismo que va adelante. Él está primero en la fila, así que tiene derechos adquiridos. Y yo me quiero colar porque yo quiero estar primero. No. Es algo que Dios hace porque Él está estableciendo estos principios, estos roles que Él va a asignar a estas personas, a estos seres que Él está creando. Y fíjese, los llama por su nombre. Dice Adán y luego después dice Eva. ¿Se da cuenta? Incluso cuando uno lee Génesis 1 y 2, se da cuenta de que si bien el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, porque eso es lo que nos enseña el capítulo 1, ¿cierto? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, en el capítulo 2 nos muestra el detalle de cómo hizo al hombre y a la mujer. El hombre fue como la materia prima, a la mujer no la creó de la tierra. Nosotros somos los cochinos que andamos entierrados, la mujer la creó de una costilla de Adán. No la hizo del polvo de la tierra. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia también allí. Entonces lo que Dios está aquí estableciendo es eso, hermanos. Él está estableciendo los roles, ¿cierto? Y las responsabilidades que ellos van a tener. Fue formado primero, un comentarista dice que esta frase es comparable con el concepto de la primogenitura del Antiguo Testamento, el cual establece derechos y responsabilidades. Mire, acompáñeme rápidamente a Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio, capítulo 21, versículos 15 al 17. Deuteronomio 21, versículos 15 al 17. Si alguien lo tiene, me ayuda por favor con la lectura. Deuteronomio 21, 15 al 17. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Gracias. Mire, ¿se da cuenta? Aquí hay algo muy importante, porque uno puede ver cómo Dios aquí cuida de las personas, no en base a preferencias personales, ¿cierto? Sino por el derecho que Él asigna en forma natural
que está establecido desde el principio de la creación. Entonces es como que Dios dice, oye, aquí hay un orden, no te me vengas a colar aquí, no te quieras pasar adelante simplemente porque a ti te parece que la cosa va a ser así mejor. No pretendas cambiar el orden de las cosas que yo he establecido por las preferencias tuyas. Aquí no corre lo que tú pienses que va a ser mejor, aquí corre lo que yo he establecido, el orden. ¿Se da cuenta? Entonces Dios es celoso con ese orden. Porque tiene que ser así. O sea, si no hay orden, mire, una de las cosas que más anhela la gente es justamente eso, que haya seguridad, ¿sí o no? Que haya orden. ¿Por qué? A nadie le gusta el desorden. Cuando usted se mete a su casa o qué sé yo, veo, inmediatamente le pasa algo, ¿no? No tolera que las cosas estén así. ¿Por qué? Porque hay algo intrínseco en el corazón humano, en nuestro corazón, que dice, oye, esto no está bien. Entonces Dios mismo es el que ha establecido estos principios. Dios ha delegado la autoridad de gobernar al hombre. Pero y con ello, juntamente, ¿qué hace? Obviamente lo hace responsable, lo hace directamente responsable, ¿cierto?, de ese lugar, de ese rol que Él le asigna por el derecho que Él le dio al crearlo primero. Entonces después, Pablo no solamente hace mención del orden en la creación, sino que ahora hace mención de otro hecho del principio, que es la caída, ¿cierto? Y dice en el versículo 14, dice, y Adán, o sea, siguiendo con esta línea de pensamiento, versículo 14, volviendo a 1 Timoteo 2, y Adán, dice, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, pero Eva sí, dice Pablo, y eso la hizo incurrir en transgresión. Se transgredió el mandato de Dios y todo eso obviamente comenzó a pervertir el orden de Dios. Ojo, la idea aquí de Pablo no es culpar a la mujer de la caída, porque fíjese que menciona a los dos, ¿ya? Dice, Adán obviamente, dice no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero cuando Pablo en su enseñanza, en su doctrina, cuando él hace ver quién es el responsable de la caída del hombre, Pablo hace recaer esa responsabilidad en Adán. Mire, en Romanos capítulo 5, fíjese conmigo rápidamente, ahí está la enseñanza doctrinal, por así decirlo, teológica, de la responsabilidad de la caída. Y desde el versículo 12 hasta el final del capítulo 5, ¿cierto? Versículo 21, 9 veces Pablo menciona la caída del ser humano por culpa de Adán, y en un momento incluso hasta lo nombra, ¿cierto? Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 9 veces. Subraya esas 9 veces que lo menciona, directa o indirectamente. En ninguna parte aparece la mujer. ¿La encontró a la mujer aquí en esta parte? ¿La menciona? Ni la menciona, ni aparece. Entonces no es que Pablo esté allá en 1 Timoteo capítulo 2 culpando a la mujer. Pablo está resaltando lo que provocó, lo que hizo que la caída se produjera. Y ahí hace énfasis en la palabra que enfatiza, dicen los estudiosos del griego, dice que la palabra, cuando dice siendo engañada, esa es la palabra principal de la oración. Los sujetos de la oración están en forma pasiva, es decir, el verbo está conjugado en forma pasiva. ¿Y qué quiere decir? Que los sujetos reciben la acción del verbo. Es decir, el énfasis está en quién provocó el engaño. ¿Quién fue el que provocó el engaño? Sabemos quién fue. Satanás. Y lo que hizo Satanás fue justamente provocar el desorden. Porque él se dirigió a la mujer para conversar con ella, para negar la palabra de Dios, para contradecir el mandato de Dios, y eso provocó el caos. Entonces la mujer, dice, siendo engañada, la mujer escuchó a la serpiente, le prestó oído, conversó con ella, actuó por voluntad propia, no se sujetó. ¿Y qué hizo Adán? No hizo nada. ¿No le suena conocido esto? Adán no hizo nada. Adán se quedó callado. Adán no habló. Algunos dicen, para peor, hermanos queridos, algunos dicen cuando se relata ahí en Génesis capítulo 3, por la forma en que está construido todo el relato, Adán estaba presente. No es que Adán andaba por otro lado, ocupado, andaba trabajando, andaba tan ocupado que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tristemente y lamentablemente, Adán estaba presente y no hizo nada, ni dijo nada, como suele pasar la mayoría de las veces, y eso provocó la caída. Entonces, ¿a quién hace responsable Dios? Dios hace responsable al hombre. Porque el rol del hombre es gobernar, el rol del hombre es dirigir. La mujer no tiene que ocupar ese lugar. Cuando la mujer quiere ocupar ese lugar, se vuelve a repetir la escena de la caída de Génesis capítulo 3. Y aquí Pablo ofrece una salida, por así decirlo, ofrece un camino que suena un poco extraño, que si no lo entendemos bien, también lo podemos caer en una mala interpretación, porque dice el versículo 15, pero se salvará, sigue hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué quiso decir aquí Pablo con esto?
Obviamente la salvación de la que está hablando aquí no es la salvación eterna, no es la salvación del pecado, no es la salvación de ser perdonado de nuestros pecados, por supuesto que no, porque si no eso significaría que está enseñando un tipo de salvación por obras. Y la salvación no es por obras. El mismo Pablo enseña aquí a la iglesia de Éfeso, en la carta que le dirigió a la iglesia de Éfeso, que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Entonces, ¿de qué está hablando? Tenemos que seguir el contexto. Está hablando del lugar de la mujer, de la sujeción de la mujer, de que la mujer, al escuchar a Satanás, al diablo en el huerto, al transgredir el orden de Dios, de no estar bajo la autoridad de Adán, eso hizo que se incurriera en el pecado. La mujer fue engañada, pero Adán hizo o desobedeció por voluntad. Entonces, ese estigma que puede quedar sobre la mujer, ese estigma de decir, la mujer la embarró, como Adán dijo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que Adán dijo cuando Dios los llamó a rendir cuentas? La mujer que tú me diste. Me hubierais dado una mejor. Eso es lo que le dijo. Los judíos estigmatizaron tanto a la mujer que no la dejaban ni siquiera entrar en la sinagoga. La mujer no podía recibir enseñanza. La mujer no podía entrar en la sinagoga, la mujer no podía recibir enseñanza. Pero Pablo dice, la mujer aprenda, la mujer tiene que aprender. Y la mujer tiene que ocupar el rol y el lugar que Dios le ha dado, la dignidad, no solo la dignidad, sino el lugar especial, honorable que la mujer tiene. Yo decía la semana pasada, no sé si usted se fija, mire qué interesante que el mundo cuando le conviene, le recuerda a la mujer el rol importante que tiene como mamá. ¿Sí o no? Mire, si estamos a una semana de celebrar otra vez el Día de las Madres. Y ahora al mundo le conviene recordarle a la mujer esta hermosa y tan maravillosa tarea que el Señor le ha otorgado de llegar a ser madre. Por una mujer pudo venir Cristo a este mundo. Imagínense, cuando Dios da la sentencia al hombre en el huerto, lo primero que dice, ¿cierto? La primera luz de esperanza, de salvación para el hombre era que un día iba a nacer un hijo que terminaría con el dominio de Satanás sobre el hombre. Qué maravilloso, ¿se da cuenta? Entonces el lugar que tiene la mujer es un lugar de mucha dignidad que Dios le ha dado. Porque dice Pablo aquí, ¿cómo se salvará la mujer de este ataque, de esta constante? Porque, ojo, Satanás no es muy, ¿cómo se dice? No es muy original para actuar en contra de la familia, del matrimonio, del hogar. Usa siempre la misma estrategia. Y en ese sentido hay un peligro constante al que la mujer va a estar expuesta, porque Satanás siempre va a querer regresar a la misma línea de tentación. No, ¿cómo vas a estar ahí? ¿Cómo vas a dejar cómo vas a dejar que tengas ese lugar? Mira el lugar que te quieren asignar los hombres en tu vida. Tú eres más inteligente. Tú eres más capaz. Tú eres aquí, tú eres allá. Eso es lo que Satanás está siempre diciendo a nuestros oídos. Pero el que tengamos lugares, roles y responsabilidades no tiene nada que ver con capacidades, con inteligencia, con preferencia, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver simplemente con la voluntad de Dios. Y porque Dios así lo ha establecido.
Entonces, ¿cómo se salvará? Hay un lugar que la mujer tiene, y ese lugar de privilegio, engendrando hijos, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque le da un lugar maravilloso a la mujer. Un ministerio. ¿Sabes? El hogar, hermanas, no es para que, no es la idea aquí, oye, ustedes van a tener que ir y encerrarse en sus casas y lo único que pueden avisorar para adelante es lo que puedan hacer en las cuatro paredes de su casa. No. Porque aquí está hablando del contexto de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que ocurre en la casa es lo que después se termina haciendo en la iglesia. Pues a la iglesia venimos un par de veces a la semana. En este caso aquí tenemos 2 reuniones públicas solamente. Y en esas 2 reuniones nos juntamos a lo mucho 2 horas. Pero ¿dónde pasamos el resto del tiempo? Bueno, en el trabajo, una gran cantidad de tiempo, pero el resto en la casa, en el hogar. ¿Y sabe quién puede tener un rol y una función muy importante en la casa, en el hogar? Son ustedes, hermanas. Porque ustedes siempre, desde el primer momento, desde que nace el hijo, se produce el apego y esa cercanía. Hoy día, interesantemente, estaba viendo un reportaje que salió en CNN, me llamó la atención porque CNN es bastante progre, ¿no? Y hablaba acerca de la importancia que tiene la figura paterna en el hogar, cómo eso contribuye a, incluso hasta me da risa porque hablaban hasta del sistema inmunológico en los hijos. Y cómo, decía, era tan chistoso, voy a buscarlo y se los voy a mandar. Pues decía, decía el tipo, el psicólogo, decía, cómo es importante que los padres en el hogar sepan cuáles son las funciones y los roles que tienen. Yo decía, hoy me daban ganas de decirle, oye, ¿por qué no vaya a dar la clase tú hoy día a la iglesia? Y ellos creen que descubrieron la Coca-Cola. Y el Señor ya lo ha dicho en su palabra, desde el principio. Y Pablo cierra esto diciendo, si permaneciere, ¿se da cuenta que tiene que haber una actitud siempre? Si no hay una actitud, hermanos, hermanas, y esto no solamente obviamente para las mujeres, si no hay una actitud espiritual de querer hacer las cosas, como dice aquí, en fe, en amor, en santificación, en modestia, las cosas no resultan. ¿Podemos hacer las cosas a la fuerza? Sí, a lo mejor. ¿Podemos ser coercionados para hacer algunas cosas? Sí. Pero si no las hacemos de corazón para el Señor, es como que lo estamos haciendo para nosotros, para que nos vean los demás, pero no para la gloria de Dios. Hermanos, esta es la iglesia de Dios. Dice Pablo, es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Yo aquí me da gusto cuando lo escucho a veces hablar de sus trabajos, de sus cosas, y que ustedes están siempre ahí con la camiseta puesta, y eso está bien, me parece bien. Porque uno tiene que identificarse con las cosas que hace. Y me da gusto cuando andan ahí con la camiseta puesta de lo que están haciendo. Porque eso habla bien de ustedes, que quieren ser responsables y quieren hacer las cosas bien. Me gustaría animarlos a que también se pusieran la camiseta de la iglesia del Señor. No del letrero de la iglesia, sino la camiseta de decir yo soy de Cristo y pertenezco a la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué significa eso? Que voy a hacer las cosas para honrar a Dios, para darle gloria a Él, como Él ha querido que las cosas se hagan, como Él ha ordenado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Siempre hay
temas que son a veces un poquito complejos, nos cuesta aceptarlos de buenas a primeras porque estamos igual inmersos en una sociedad que nos ha permeado mucho la mente, el corazón. Y nos cuesta muchas veces desarraigar esas ideas que están tan enquistadas en nuestra cultura. Pero Padre, ayúdanos para que podamos ser obedientes a ti, a tu palabra, a tu verdad. Porque esto de la sujeción y de la autoridad no significa, Padre, en un sentido también para nosotros los hombres que debemos ser déspotas, que debemos erguirnos como personas que no escuchan a otros, que no reciben un consejo o una palabra. No, sino que todo lo contrario. Significa que tenemos un rol, una responsabilidad, pero lo hacemos siempre con amor, con fe, como dice acá, con una actitud que refleja lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Cómo tú nos cambias, cómo tú nos transformas, Señor. Cómo haces que cómo tú haces que nosotros seamos más dedicados, más consagrados, más entregados a las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre. Gracias por la iglesia. Gracias porque nos podemos entre nosotros exhortar, enseñar, animar mutuamente. Gracias por el ministerio tan maravilloso de las hermanas. Gracias porque nos han ayudado tanto en la enseñanza, en la corrección de los hijos. Como este mismo Timoteo, a quien Pablo le estaba escribiendo y le estaba enseñando estas cosas, cómo él había sido instruido por su abuela, por su madre. Cómo esas mujeres tuvieron una influencia tan maravillosa en la vida de este siervo tuyo. Cómo Pablo destacó el ministerio de las hermanas cuando las mencionaba en sus diferentes cartas y hablaba de ellas y les recordaba con mucho cariño. Así que aquí no hay nada de eso que dice el mundo. Es mentira, no es verdad. No hay aquí un machismo, no hay una misoginia acá, no hay ninguna de esas cosas. Es solamente la verdad tuya. Es como tú quieres que las cosas se hagan, Padre, para que haya ese orden, para que haya el reflejo de lo que es tu persona, de lo que eres tú, Señor, en tu carácter santo, perfecto, hacia un mundo que está en caos, hacia un mundo que se desmorona, hacia un mundo que está totalmente perdido. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.